El susurro. Capítulo 1. Los ecos de Evergreen. No hubo sirenas. No hubo gritos. No hubo tiempo. Solo silencio. El mismo tipo de silencio que se apodera del bosque cuando algo extraño lo cruza. Ese instante en que incluso el viento se detiene, y lo único que se escucha, es lo que no debería existir. Fue hace exactamente 48 horas cuando Evergreen Heights dejó de responder. Un suburbio lujoso a las afueras de Portland, con casas blancas y setos podados a nivel molecular, dejó de emitir vida. Los vídeos en streaming se cortaron uno tras otro, como si una tijera invisible los hubiese seccionado desde la raíz. Las señales GPS murieron al mismo segundo. Teléfonos apagados. Cámaras en blanco. Nadie salió. Nadie pidió ayuda. Nadie se quedó. 126 personas. Esfumadas. La versión oficial fue rápida y estéril, incidente químico. Pero las imágenes filtradas de satélite mostraban otra historia. Tropas armadas apostadas a kilómetros del lugar. Antenas de monitoreo orientadas hacia el bosque. Equipos de contención que no entraban. Nadie se acercaba. Nadie quería hacerlo. Nadie salvo nosotros. Mi nombre es Elena Bass. Fui periodista de guerra. Cubrí Alepo, Donetsk, Kandahar. He visto a hombres quemarse vivos por verdades que nadie quería escuchar. Pero esto es distinto. Formo parte de Dark Truth, un podcast independiente que sobrevive entre la paranoia y la terquedad. Cuando las noticias dejaron de cubrir Evergreen, supimos que debíamos actuar. Y no sola. El primero en responder fue Marcus Rook. Lo conocí en Mosul. Entonces llevaba el uniforme con la arrogancia de un hombre que ya había muerto 2 veces. Ahora, viste de gris y huele a pólvora vieja. Tiene la mirada de los que no creen en fantasmas, pero sí en monstruos de carne y hueso. Esto huele a encubrimiento, dijo sin rodeos al ver los mapas de calor. Y si el ejército no entra, no es por miedo a lo que pasó, sino a lo que aún está ahí. El segundo fue Derek Cole, alias Ruth Ghost. Hacker, introvertido crónico y posiblemente en alguna lista de vigilancia. Vive rodeado de pantallas que parpadean como luciérnagas atrapadas en frascos. Fue él quien activó a Aurora. Aurora, dime algo reconfortante, le pidió mientras cargaba los datos del perímetro. La voz que respondió era femenina, precisa y sardónica. Estadísticamente hay más posibilidades de morir por tu propia estupidez que por entidades paranormales. Aunque en este caso quizás ambas apliquen. Ella sería nuestra guía digital. Un ojo entre el ruido. Finalmente contacté a Lena Choi, física de partículas. Introvertida, evasiva, pero con un historial de investigación en anomalías que el gobierno había intentado borrar. Cuando le mencioné la fluctuación electromagnética en Evergreen, solo dijo: ese patrón, ya lo he visto antes. Y no debería repetirse. Accedimos al suburbio a través de un túnel de mantenimiento bajo la planta de aguas. Oscuro, húmedo con un zumbido constante como si algo respirara muy lentamente desde lo profundo. Aurora hablaba solo cuando era estrictamente necesario. O cuando quería incomodarnos. Han pasado 1400 segundos desde que entraron. A este ritmo aún tienen tiempo para arrepentirse. Aunque, francamente, eso ya no importa. Cuando emergimos, la luz era distinta. El cielo estaba cubierto por una capa gris que no era del todo nubes, pero tampoco polvo. El aire olía a madera mojada, y a algo más. Algo metálico. Algo que no tiene nombre. Evergreen estaba intacto. Demasiado intacto. Coches estacionados. Puertas abiertas. Mesas puestas. Un café aún tibio sobre el porche de una casa. Era como si el tiempo hubiese hecho una pausa. Una pausa con intención. No hay cadáveres, murmuró Marcus. Eso es peor. Lena registraba el entorno con su equipo portátil. Derek intentaba mantener conexión con sus drones, pero los datos se corrompían. Cada señal era devuelta con estática, y un leve murmullo al fondo. Interferencia inexplicable, informó Aurora. O quizá un mal presentimiento con antena. Grabé mi primer entrada en el lugar. Mi voz sonaba más segura de lo que me sentía.
Evergreen Heights 48 horas después. No hay señales de violencia. Solo ausencia. No sabemos qué pasó aquí, pero algo lo sigue habitando. Algo que no somos nosotros. Marcus se adelantó hacia una de las casas. Llamó. Nadie respondió. Lena se detuvo de pronto. Escuchan. Lo están haciendo. A través de nosotros. ¿Quién? Pregunté. Ella alzó la vista. En sus ojos había un brillo extraño. No miedo. Algo más profundo. Los que estaban aquí antes que nosotros. Silencio. Luego la voz de Aurora, más baja que nunca. Traducción tentativa del murmullo captado en la frecuencia 18,5 MHz. Casa, casa, casa. ¿Repite la palabra? Preguntó Derek. Sí. Como si estuviera aprendiendo a nombrarnos. Capítulo 2. Las cosas que no se mueven. El aire en Evergreen era distinto al de cualquier otro lugar. No por su olor, aunque lo tenía, una mezcla entre tierra recién removida y algo rancio, orgánico, casi animal, sino por su peso. Como si algo invisible se hubiera posado sobre la urbanización, extendiendo una presión suave pero constante sobre los pulmones, los pasos, y los pensamientos. Las calles estaban desiertas, pero no muertas. Había un orden inquietante en el caos, los basureros no rebalsaban, los aspersores seguían funcionando. Una bicicleta seguía dando vueltas en círculos, impulsada por la pendiente de una calle sin salida. Lentamente. Como si su jinete invisible aún la montara. Esto no es abandono, dijo Marcus. Esto es suspensión. Entramos a una de las casas. La puerta no estaba cerrada. Nadie cerraba nada aquí. Dentro el televisor mostraba estática. La pantalla brillaba con un parpadeo que parecía responder a nuestra presencia. Lena tomó asiento en el sofá sin pedir permiso. En la mesa había un tablero de rompecabezas casi completo. Una sola pieza faltante. En su lugar, alguien había dejado una moneda de 10 centavos. Colocada perfectamente. No están, dijo ella. Pero tampoco se fueron. No sabía a qué se refería exactamente y no pregunté. Derek intentaba capturar imágenes con una de sus cámaras térmicas, pero todo lo que obtenía era ruido visual. En la pantalla, las siluetas de nuestros cuerpos estaban delineadas con pulsos erráticos. Como si algo más estuviera filtrando nuestro calor. Anomalía detectada en el espectro térmico, anunció Aurora, desde su interfaz. Sugerencia, prender fuego a todo y salir corriendo. Alternativa, seguir recopilando datos hasta que sea demasiado tarde. ¿Eso fue sarcasmo? Preguntó Marcus sin despegar los ojos de la ventana. ¿Sarcasmo? No. Es un protocolo de asistencia emocional en ambientes de muerte probable. Quieren que los consuele, ¿verdad? Muy bien, morirán rápido. Lena, de repente, se levantó. Su aparato de medición comenzaba a emitir un pitido agudo. Frecuencia no registrada. Emisión en 7,32 MHz, y está modulada. Elena se acercó. Su rostro estaba más serio de lo habitual. Casi frío. ¿Está hablando? No exactamente. Está, repitiendo algo. Aurora procesó el audio. Tardó más de lo normal. Traducción tentativa, hambre, hambre, hambre. Repetido 26 veces. En diferentes tonos. Como si ensayara pronunciación. ¿Quién demonios repite eso? Dijo Derek. Alguien con apetito, probablemente. Tal vez por contacto. Tal vez por territorio. Tal vez por ustedes. Salimos de la casa. La luz del día no cambiaba. No se hacía más clara ni más tenue. El sol parecía colgado en pausa, demasiado blanco para ser real. Y las sombras empezaban a comportarse como si tuvieran una voluntad propia. En la calle contigua, un columpio se movía con una cadencia precisa. Ida y vuelta. Sin viento. Sin impulso. Solo movimiento. Al fondo, junto al bosque, una figura cruzó por un instante. Lo vi. Lo juro.
Pero cuando giré la cabeza, ya no estaba. ¿Lo vieron? Pregunté. Marcus asintió, pero no dijo nada. Elena encendió su cámara. Grabó en silencio. Luego, muy bajito, dijo. Nos están dejando avanzar. ¿Y por qué harían eso? Preguntó Derek. Ella no respondió. Pasamos junto al parque infantil del vecindario. Allí, entre los juegos, alguien había trazado un círculo en la tierra con lo que parecía una rama quemada. Medía unos 3 metros de diámetro. En su centro, la tierra estaba hundida, como si algo pesado se hubiera posado allí, o emergido. Lena se agachó. Rozó el borde del círculo con sus dedos. Esto no es simbólico. Es físico. Hay radiación de fondo, y magnetismo. Aurora emitió una alerta. Cuidado, el campo magnético se está curvando. No es natural. Tampoco es estable. El patrón corresponde a distorsión por masa no visible. ¿Una masa invisible? Susurró Marcus. ¿O una voluntad que no necesita cuerpo? Derek se alejó unos pasos. De pronto se detuvo en seco. En medio de la calle su dron, uno que había enviado antes de entrar, estaba tirado. Destrozado. No por impacto, sino desmontado. Como si alguien hubiese desarmado cada tornillo con cuidado quirúrgico. No había marcas. No había huellas. Solo una palabra escrita en el suelo con las mismas piezas del dron. Fuera. No dijimos nada por un rato. Nadie quería romper el silencio. Lena fue la primera en hablar. Cuando era niña, soñaba con un bosque. Pero no había árboles. Era oscuro, pero no era de noche. Y caminaba en él por horas sin moverme del lugar. ¿Un sueño recurrente? Preguntó Elena. No. No fue un sueño. Fue un recuerdo. La noche comenzaba a caer, aunque el sol no se había movido. Aurora activó su sistema de grabación automática. Advertencia, las variables cognitivas de los miembros del equipo están fuera de los parámetros, ¿desean continuar? Sí, respondimos casi al unísono. Muy bien. Me encantan los documentales de suicidio colectivo. Capítulo 3. El hambre no duerme. El tercer día en Evergreen comenzó sin que terminara el segundo. El cielo no cambió. El aire no se movió. Y el tiempo, aunque seguía avanzando dentro de nuestros relojes, ya no parecía tener sentido. Marcus juró que había dormido 2 horas. Lena decía que fueron 7. Yo no recordaba haber cerrado los ojos en absoluto. ¿Y Derek? Derek simplemente no hablaba. Nos habíamos refugiado en una de las casas del fondo del vecindario. Parecía deshabitada desde antes del incidente. Polvo en los marcos, papel tapiz despegado. Pero aún así, algo no encajaba. Las paredes estaban forradas por dentro con plomo. No como protección radiológica, sino como aislamiento de algo. Elena descubrió una caja fuerte empotrada en el suelo de la sala. Marcus la abrió con paciencia militar. Dentro había documentos amarillentos, fotografías en blanco y negro del bosque antes de que existiera Evergreen. Y notas. Ellos estaban aquí antes. La forma no es su forma real. No te los quedes viendo. Eso los invita. Casa, casa, casa. No son registros oficiales, murmuró Elena. Son advertencias. Lena no hablaba. Desde que tradujimos la palabra hambre con Aurora, algo había cambiado en ella. Su mirada estaba más fija. Sus movimientos más medidos. Y hablaba en susurros como si alguien pudiera oírla incluso desde dentro de su cabeza. Derek, por su parte, había desmontado todo su equipo. Decía que estaban contaminados. Que las señales no eran solo interferencias, que algo respondía. Nos mostró una grabación. En ella su voz preguntaba. ¿Quién eres? Y después de varios segundos, una voz apenas audible, como si viniera de lo profundo de la tierra, respondía. ¿Tú quién eras? Lo había escuchado una sola vez. Después la grabación se corrompió. Pero lo peor fue que la voz no parecía humana.
Ni del todo ajena. Sonaba casi como Elena. Eso no es posible, dijo ella. Yo no dije eso. No. Pero algo que te ha escuchado, sí. Intervino Aurora. Sugerencia, no pregunten. Si pregunta, aprende. Y si aprende, recuerda. Nos dividimos para seguir buscando pistas. Marcus y yo regresamos a la casa de la alcaldía, siguiendo los planos viejos que habíamos encontrado. En los archivos hallamos mapas subterráneos con secciones tachadas. Una red de túneles que conectaban partes del bosque con la urbanización. Algunos databan de décadas antes de que se construyera el primer lote. Marcus encendió su linterna y apuntó al suelo. Una trampilla. Bajamos. El túnel olía a humedad y algo más denso, una especie de óxido, pero más agrio. Las paredes no eran de concreto, sino de una mezcla de piedra y algo orgánico. Como si hubiesen sido moldeadas más que construidas. Encontramos marcas en el techo. No talladas sino grabadas desde dentro como si algo hubiese presionado desde el otro lado. Eran espirales imperfectas, imposibles de seguir con la vista. Nos hicieron doler la cabeza. Marcus, estás muy callado, dije. Hay cosas que no quiero nombrar. Porque una vez que las nombras, ya te encontraron. Mientras tanto, Lena y Derek exploraban una casa que no aparecía en los registros. Tenía el número 0. En su interior encontraron juguetes sin forma. Muñecos con caras en blanco. Grabadoras que reproducían el sonido de una mujer llorando, aunque no había cinta dentro. Lena encendió su lector de frecuencia. El pitido era agudo, constante. Están más cerca, susurró. Derek la miró. ¿Quién? Los que aún no aprendieron a decir su nombre. Reunidos otra vez, Aurora procesó los datos recogidos. Secuencia activa en canal 13,4 MHz. Traducción tentativa, casa, casa, casa. Seguida de, fuego, calor, no casa. Luego, silencio, hambre, hambre, hambre. Están diferenciando, explicó Aurora. La casa no es suya. La ciudad no es hogar. Pero nosotros sí. Somos lo que falta. Somos lo que desean. Elena temblaba. Sus dedos marcaban patrones circulares sobre su muslo sin darse cuenta. Yo la observaba en silencio hasta que habló. Yo soñé con esto hace años. No el lugar. El tono. El silencio. Lo escuché antes en un bosque que no conocía. Derek quiso irse. Estaba al borde. Dijo que era mejor destruir todo, llevarnos las pruebas y acabar con el podcast. Pero Lena lo detuvo. Su voz era distinta. No firme. No suave. Algo intermedio, casi resignado. No estamos aquí por accidente. Esto no es un reportaje. Es una llamada. Y nosotros respondimos. Marcus apretó los dientes. Llamada o no, esto no termina bien. Aurora guardó silencio durante largos segundos. Luego habló sin sarcasmo. No pueden irse. No aún. Porque esto no es una historia, es una traducción. Y todavía no han dicho la palabra correcta. La temperatura cayó abruptamente. Las luces temblaron. Algo se movió afuera. Pero cuando miramos por la ventana, no vimos nada. Nada, pero la sensación persistía. Como si algo nos viera desde un punto exacto. No lejos. No al fondo. Justo detrás del cristal. Capítulo 4. Lo que nos pertenece. Nadie durmió esa noche. Si es que era de noche. El cielo seguía igual, plano, blanco, quieto. Un firmamento que no parecía colgar sobre nosotros, sino encerrarnos desde arriba. Elena no hablaba. No como antes. Su voz había cambiado de tono. Seguía siendo suya, pero más lenta. Como si alguien estuviera traduciendo sus pensamientos desde muy lejos. Pasaba horas mirando por la ventana. Hacia el bosque. Sus labios se movían, sin emitir palabras. Está escuchando algo que nosotros no oímos, dijo Lena. ¿Aurora?
Preguntó Derek. ¿Estás registrando alguna anomalía cognitiva? Elena presenta cambios en la frecuencia de microexpresiones faciales. Su sistema límbico está en silencio. Literalmente. Lo único activo es la región del lenguaje interno. Es decir, se está hablando a sí misma. O alguien la está usando para practicar. Marcus afilaba su cuchillo. Una manía de soldado. No me gusta esto. La contención no es normal. Todo esto, el ejército allá afuera, sin avanzar, ellos saben algo. Lo sabían, sí. Y lo temían. En una última caminata por la zona sur del suburbio, encontramos algo que no debía existir, una puerta. No pertenecía a ninguna casa. Estaba sola, en medio del campo, de pie como una ruina fantasmal. Una estructura de madera negra, sin marco, sin nada alrededor. Y aún así, era una puerta. Marcus intentó acercarse. A menos de 2 metros, su brújula giró en círculos. Su linterna se apagó. Derek sacó su cámara infrarroja. Mostraba formas detrás de la puerta. Formas sin contorno. Como si algo se estuviera moviendo entre dos realidades superpuestas. ¿Esto es un portal?, preguntó él. No. Es un umbral, corrigió Aurora. Un portal conecta dos lugares. Un umbral separa dos condiciones. Antes, después. Afuera, adentro. Humanos, otros. Lena avanzó sin miedo. Se detuvo frente a la puerta. La miró como si reconociera algo. Como si recordara. Yo estuve aquí. Marcus la detuvo antes de que la tocara. ¿Cuándo? Antes de nacer. O antes de olvidar. Aurora procesó su última señal. Traducción recibida. Palabra única. Repetida 931 veces, dentro, dentro, dentro. Nos fuimos. Esa noche Elena encendió la cámara de transmisión. Sin decir nada al equipo, la colocó sobre un muro y se sentó frente a ella. La señal salió. En directo. Nadie supo cómo atravesó el bloqueo. Y entonces habló. Pero ya no era ella. Su voz no era suya. Era una mezcla. Como si alguien más intentara sonar como Elena. Algo dentro de ella, usándola como canal. Estos son nuestros bosques. Es nuestro hogar. Ustedes. Y de repente. Un disparo. Directo a la frente de Elena. Cayó sin hacer ruido. Aurora, en silencio, registró el impacto. Después, con voz muy suave, dijo. Transmisión detectada. La contención ha sido comprometida. Una señal de radio militar se activa. Un soldado con orejeras reforzadas, rifle en mano, informa por radio. Teniente, la periodista estaba transmitiendo. El canal está abierto. Repito, la contención falló. El dron de Derek, uno que nunca pudo activar antes, comienza a retransmitir. Miles de usuarios del podcast Dark Truth lo están viendo. Una imagen congelada. La cara de Elena. Y al fondo, algo. No se distingue. Pero está ahí. Una figura oscura al borde del marco. Como una sombra que se olvidó de fundirse con su entorno. Y entonces en la transmisión se escucha un pequeño susurro con una sola palabra, repetida en bucle. Casa. 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 Y después solo estática.